trabajando algo que se conoce como la tabla de amortización, ¿sí? Básicamente es cuando ustedes tengan que salir a buscar plata ante un banco, ¿cómo pueden armar el plan de pagos con el que le van a responder al banco por el dinero que les prestó, más los intereses que el banco se va a ganar por haberles prestado esa plata? Entonces, les va a ser útil a la hora de evaluar proyectos, porque muy seguramente no tienen todo el capital necesario para la inversión del proyecto y deben recurrir a, a un endeudamiento a través de un banco. ¿Listo? Entonces, aquí en este Excel vamos a comenzar a trabajar. Entonces, hay que definir primero es cuánta plata necesitamos pedir prestada, ¿sí? Hagamos aquí el ejemplo del día de hoy. Supongamos que alguno de ustedes quiera comprar un vehículo a crédito, ¿sí? Entonces, el carro puede costar, digamos, 40 millones de pesos. ¿Listo? Normalmente, cuando a uno le prestan un vehículo, le prestan dinero para un vehículo, el plazo, vamos a estar hablando de 5 años. ¿Sí? Esto varía dependiendo para qué le prestan la plata a uno. ¿Sí? Si uno, digamos, se va a endeudar para vivienda, pues normalmente se la prestan a 15 años, por ejemplo. Entonces estamos hablando de 5 años y que cada año tiene 12 meses. Estamos hablando que nos van a prestar la plata a 60 meses. ¿Listo? Lo otro que es importante definir es la tasa que el banco me va a cobrar, ¿sí? La tasa de interés, como lo que el banco se va a ganar por facilitarme el dinero. Entonces, normalmente, para un crédito de vehículo, aquí en nuestro país, Colombia, un banco le puede estar prestando a usted al 12% anual. ¿Sí? Una conversión fácil y práctica de ese número podría ser hablar de una tasa del 1% mensual. ¿Sí? Digamos que esto, hay formas un poquito más sofisticadas o técnicas de convertir una tasa que está efectiva anual a una tasa mensual, pero aproximadamente, ¿sí? Y para no añadirle como más complejidad al ejercicio, podemos estarlo aproximando al 1% mensual. Entonces, ya con esta información, ustedes están en capacidad de calcular la cuota que le deben pagar al banco mensualmente. ¿Listo? Entonces, la cuota mensual la pueden sacar de la siguiente manera a través del Excel. Acá en funciones, nos vamos a las funciones financieras y vamos a encontrar el tema de pago, ¿sí? Aquí el Excel nos está diciendo que si usted tiene una tasa, si usted tiene un número de periodos y si usted tiene un valor actual o un valor futuro, en nuestro caso el valor actual es el monto del préstamo, podemos calcular el pago de un préstamo, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a entrar a hacer. La tasa, habíamos definido el 1%, que está en mes, y así mismo deben estar los periodos o el plazo, 60 meses. Y acá, en valor actual, nos van a prestar estos 40 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que bajo esta negociación con el banco, yo voy a tener que pagarle al banco mensualmente cuotas de 890 mil pesos prácticamente. ¿Sí? Esto es una modalidad de cuota fija. Cuota fija es que yo siempre le voy a pagar este mismo monto al banco, que es una modalidad pues muy común
a la hora de endeudarnos aquí en nuestro país. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a construir la tabla de cómo es ese plan de pagos ante la entidad financiera. Entonces tenemos acá, por ejemplo la cuota número, y hemos dicho que estamos hablando de 5 años o 60 meses. Y voy a inmovilizar la pantalla para que nos queden siempre los títulos y arrastramos de aquí hasta el numerito 60. ¿Sí? Ahí tenemos ya los 60 meses para no tener que digitar pues uno por uno. Listo. Entonces, siempre cada mes va a haber un saldo inicial. O sea, lo que le estoy debiendo al banco en ese momento. Entonces, cuando arrancamos el ejercicio, pues lo que le estamos debiendo al banco, ¿sí?, son los 40 millones. Ese es el punto de arranque. ¿Listo? Bueno, la cuota que yo le voy a pagar al banco, se la voy a pagar siempre. Por eso es que el título es cuota mensual, fija. Entonces, este es el valor, me lo traigo, aquí le pongo F4 para que quede con este signo pesos aquí, signo pesos acá, entonces queda anclada la columna y digamos que a la hora de arrastrarla, pues siempre va a estar trayendo el mismo valor. ¿Listo? Es bueno vincularla, no digitarla, porque esto tiene más decimales. ¿Sí? Esto no es solamente 91 centavos, sino que es 907 centavos. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno no digitar, sino vincular. Y resulta que la cuota se va a dividir en dos cositas. ¿Sí? Uno podría poner aquí como de pronto este titulito, porque esa cuota fija está dividida en dos cosas. ¿En qué está dividida? Está dividida en los intereses que se gana el banco por hacer el negocio conmigo, ¿sí? Esos intereses, ¿cómo los calculo? Los calculo de la siguiente manera. Si yo le debo al banco 40 millones en ese momento, el banco me está cobrando por cada peso que me ha prestado el 1%. Sí, es lo que yo le debo pagar a él. Entonces, cojo aquí el 1% y vuelvo a darle F4 para que me quede siempre anclada esta celda. Ahorita que la arrastre, no se vaya bajando. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí quiere decir que por intereses, el primer mes, yo le pagué 400.000 pesos al banco. ¿Qué es lo otro que compone la cuota fija mensual? El abono a capital. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir es, yo le entregué al banco 890.000 pesos casi, y de esos 890.000 pesos casi, le respondí por intereses en 400.000. O sea que lo que queda que es la diferencia de esta cuota menos lo que pago por intereses, es decir, lo que pago por abono a capital, quedan 489.000 pesos para ir disminuyendo mi nivel de deuda. ¿Sí? Entonces acá tenemos, así como había aquí un saldo inicial, acá al final del periodo, ¿qué es lo que queda? Al final del periodo, lo que queda es un saldo final. ¿Y cuál es ese saldo final?
ese saldo final es lo que yo empecé debiéndole en ese periodo al banco, menos lo que le aboné a capital. Entonces, al final del primer mes, al banco ya no le estoy debiendo 40 millones de pesos, sino que le estoy debiendo 39.510.000. ¿Listo? Eso hagan de cuenta que es el 30 de enero. ¿Sí? ¿Qué pasa el 1 de febrero? Pues si el 30 de enero al final del día le estaba debiendo al banco 39.510.000, pues el 1 de febrero en la mañana amanezco debiéndole al banco esos mismos 39.510.000. ¿Sí? Y aquí se repite el proceso. Entonces, miren que esta celda ya me está quedando formulada que calcule los intereses a partir de este valor que no está anclado. Entonces, en la medida en que yo empiece a arrastrar para abajo, va a ir actualizándose, multiplicado por la tasa que sí está anclada, entonces esa no se va a mover. Entonces, yo aquí podría ya empezar a arrastrar y pues ahí me empiezan a quedar como unas inconsistencias porque todavía no está del todo completa la tabla, pero una vez se complete, todo se va a actualizar. Acá, el abono a capital, ¿cómo es la fórmula? Que reste la cuota fija que le entrego al banco menos lo que estoy pagando por intereses, que como ustedes pueden ver, eso empieza a disminuir. ¿Sí? Cada vez le voy a pagar menos intereses al banco porque cada vez le estoy debiendo menos plata al banco. ¿Listo? Entonces, bajo esa lógica, vuelvo y arrastro acá. Listo. Y acá el saldo final que hace la fórmula, pues está lo que yo le debo al inicio al banco, menos lo que le aboné en ese periodo, ¿sí? Es lo que le termino debiendo. Entonces, volvemos aquí y arrastramos, y ahí ya se van empezando a actualizar, y nos está haciendo falta es simplemente arrastrar la primera, que la primera estaba como vinculada aquí a la información del enunciado, pero ya esta segunda sí me está cogiendo, es el saldo final de la deuda al final del periodo anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo arrastro aquí, pues va a irse actualizando, cogiendo el saldo final del periodo anterior. ¿Listo? Y miren que la forma para chequearnos que que nos ha quedado bien nuestra tabla de amortización, es que habíamos definido que al banco él nos iba a hacer el préstamo a 60 meses. ¿Sí? ¿Y qué está pasando en el mes 60? ¿Cuál es mi saldo final? 0. Quiere decir que efectivamente ya a través de la tabla que acabamos de construir, le estamos cumpliendo al banco el hecho de que en los 60 meses hemos terminado de pagarlo. Entonces, esta es la forma de construir una tabla de amortización que les es muy útil porque les puede servir para ustedes en su vida personal cuando se vayan a endeudar para sus estudios o para un vehículo, como en este caso, o para un apartamento, digamos que ya tienen elementos de construirla. Lo mismo para el proyecto, ¿sí? El proyecto requiere una inversión, no tengo todo el dinero, necesito salir pidiendo plata prestada a un banco y construyo esto. Esto nos sirve también para analizar. Miren, por ejemplo, si sumamos abono a capital, pues aquí están los 40 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que le devolví al banco en los 60 meses los 40 que me prestó. Y si hacemos lo mismo con la columna de intereses, pues empezamos a ver el costo de endeudarse. Y es que por un crédito de 40 millones para pagar en 5 años, para comprar un vehículo, miren que
terminé pagándole al banco 13.387.000 pesos de intereses, lo cual es bastante, ¿sí? Entonces el carro realmente era un vehículo, hagan de cuenta, un Nissan Versa, que valía 40 millones de pesos, y pues realmente lo terminé pagando por 53.390.000 pesos, o sea, es plata, ¿sí? Entonces miren que a veces conviene, de pronto es más ahorrar, juntar un patrimonio para tratar de endeudarse lo menos posible. Ahora, esto, aparte de tener como en mente cuál va a ser mi plan de pagos ante el banco, me es útil para actualizar otra de las hojas de la evaluación financiera del proyecto que estamos haciendo. Entonces, miren, voy a aquí cambiar la pantalla. Y aquí están viendo las hojas que han preparado inicialmente como la evaluación financiera del proyecto, y aquí van a encontrar una nueva que se llama flujos de fondos operacionales, ¿sí? Entonces, esta de flujos de fondos operacionales se las puedo mostrar acá. Tenemos cada uno de los meses y acá tenemos un estado de resultados. Hasta aquí donde está sombreado, un estado de resultados como lo conocíamos bajo el formato de margen de contribución, ¿sí? Es decir, que me separa la parte de los costos variables de los costos fijos. Entonces, démosle un repaso a este flujo de la operación de mi proyecto, y tiene unos ingresos no operacionales, unos ingresos que no se derivan de la actividad de la ortodoncia, sino que la capacidad ociosa del consultorio odontológico, cuando no va al ortodoncista, se lo puede alquilar a un colega que no tiene consultorio. Entonces ahí se recibe un ingreso que no proviene de la operación como tal de la ortodoncia. Estos son los ingresos que salieron de la hoja de ingresos. Los costos variables salen también de la hoja de los costos variables, ¿sí? El tratamiento del servicio 1, brackets de Zafiro, tiene un costo de 88.363 pesos mensuales. Entonces acá ese valor se está multiplicando por la cantidad de controles que se hicieron en ese periodo, ¿sí? Y lo mismo se hace con el otro tipo de servicio, que es el de los brackets de aluminio. Ese se multiplica su costo por la cantidad, porque recuerden que el costo variable es en función de las cantidades, ¿sí?, vendidas o producidas. Entonces nos da este costo variable total. Los ingresos, tanto los no operacionales como los operacionales, le quitamos los costos variables y llegamos a un margen de contribución. Luego quitamos los costos fijos que tienen en su hoja de costos fijos, ¿sí?, estos de acá, más en su hoja de inversión tienen un costo fijo mensual, que es el de la depreciación, que está calculado bajo el método de línea recta, ¿sí? Y entonces acá tenemos el total de los costos fijos. Si al margen de contribución le restamos estos costos fijos, llegamos a una utilidad operacional, que en este caso el consultorio odontológico está todavía en terreno negativo, ¿sí? Aquí, digamos, es donde nos sirve lo que hemos hecho de la tabla de amortización, ¿sí? Miren que este rubro de interés del primer mes, pues si lo fuéramos a traer de nuestra tabla de amortización, sería de la cuota número 1, el valor que aparece ahí de intereses. Entonces, esos intereses, que si bien recuerdan eran
400.000 pesos, que era el 1% de los 40 millones que me prestaban en el primer periodo. Esos 400.000 irían aquí. ¿Sí? Digamos que en caso pues de que ese crédito de los 40 millones hubiera sido para montar el consultorio de odontología. Entonces, 400. ¿Listo? Y entonces tenemos una utilidad antes de impuestos, que es la utilidad operacional y se le restan los intereses. Luego tenemos un tema de impuestos. Estos impuestos, cuando uno está teniendo una utilidad negativa, o sea, perdiendo dinero, uno no paga impuestos. ¿Sí? Este ejercicio aquí, cuando ya empieza a tener una utilidad antes de impuestos, aquí ya se empieza a tributar. En este caso puntual, estamos hablando de una persona natural, ¿sí? O sea, jurídicamente hablando, no está constituida una clínica odontológica, ¿sí? Con un NID y demás, sino que la ortodoncista, con su cédula, funciona como una persona natural. Entonces, para esos casos, cuando estamos hablando de personas naturales, estamos hablando de una tasa impositiva cercana al 10% en nuestro país. O sea, las utilidades que le deje este consultorio de odontología, sobre eso tiene que pagar en su declaración de renta cerca del 10%. Si ustedes están pensando en montar una empresa, ¿sí? Para registrar en Cámara de Comercio, pues tiene un impuesto del 33%. Ese tema de la tasa de impuestos lo podemos como consultar o discutir con cada uno de los grupos en las reuniones pues individuales. ¿Listo? Luego pues restamos los impuestos y tenemos una utilidad neta. Y hasta aquí era el estado de resultados que conocíamos, pero acá como es un concepto de flujo de fondo, más bien es un concepto de, no tanto de utilidad, sino de cómo sale la plata de mi billetera. Entonces le devolvemos el valor de la depreciación que habíamos encontrado acá en nuestra hoja de depreciación, porque realmente lo que hemos hablado es que la depreciación no es una salida de dinero, sino que la depreciación es como un gasto por usar las cosas. ¿Sí? Entonces realmente no salió de mi billetera, por tanto lo reintegro. Pero si estamos endeudados, lo que sí sale de nuestra billetera es el abono a capital. ¿Sí? Que ese abono a capital también es una celda de nuestra tabla de amortización. ¿Sí? Y así, para hacerlo de una manera aproximada, habíamos dicho que estábamos como pagando cuotas de 889.777, ¿sí? Esa era la cuota, pero el abono a capital era la diferencia de eso menos el interés. ¿Sí? Entonces, en este caso, el abono a capital era como de 489.000 pesos. Ese dato exacto lo traen de su tabla de amortización de la celda abono a capital del periodo 1. ¿Listo? Entonces este valor sí resta, porque eso sí fue plata que salió de mi billetera para responderle al banco. ¿Listo? Entonces, esa tabla de amortización que acabamos de ver y que les es muy útil en sus finanzas personales, para efectos de la evaluación financiera del proyecto, van a requerir esos datos en estas dos celdas cuando estén diligenciando su hoja de flujos de fondos operacionales. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta el momento? Una preguntita, ¿tú grabaste toda la explicación? Es que a mí se me fue por un momento el internet y quedé como perdido. ¿Cómo, perdón? Que si tú grabaste la presentación, porque es que a mí Sí, a veces se me va el internet y como que... sí, está quedando grabada, y Ah, entonces vale, tan gracias, pronto profe. acabemos nuestra clase, queda subida
eh, yo les mando el enlace para que tengan acceso pues como a consultarla. Ah, gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí, O sea, yo sé que la depreciación no sale del bolsillo, pero entonces uno para qué la pone en esta tabla de fondos operacionales. O sea, ¿por qué simplemente no la ponemos y ya? acá la depreciación contablemente es un costo fijo, ¿sí? Acá está incluida, porque normalmente la lógica, digamos, que hay a nivel pues, de la preparación de un informe financiero es que tus, tus inversiones, ¿sí? Llámese tus máquinas, tus computadores, tus vehículos, pues cuando tú tomas la foto hoy, eso tiene un valor, ¿sí? Pero en la medida en que empieza a pasar el tiempo y el uso de las cosas, digamos, para ti valen menos. Entonces, contablemente se mete como esa especie de costo por usar las cosas, ¿sí? Que tiene diferentes efectos si lo miramos desde la parte contable, ¿sí? Uno es que todos tus costos, al final lo que están haciendo es bajarte la utilidad y tú estás pagando menos impuestos porque el costo de usar las cosas hace que tu utilidad sea menor. ¿Sí? Entonces terminas como pagando un poco menos de impuestos porque esta base se disminuye. ¿Sí? Pero recuerda también que otro estado financiero con el que terminamos acá es mirar cómo está tu billetera, ¿sí? Tu caja. Entonces, si bien tiene como un costo contable por usar tu equipo, tu máquina, tu vehículo, realmente no te representa una salida de dinero, ¿sí? Entonces, por eso es que acá lo reintegran. Esa es como la lógica que hay pues, en la parte contable. Es un tema netamente como de manejo contable. ¿Listo? Ah, ok, profe. Bueno, más preguntas.